Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una vez más, la adoración es fundamental. Tú fuiste creado para adorar a Dios, y para que lo hagas de la manera como su palabra nos lo indica. La gente a menudo habla sobre libertad y autonomía, pero malinterpretan de lo que se trata esa libertad y esa autonomía. Es una libertad y una autonomía que disfrutamos luego de ser librados de la esclavitud y de la influencia del pecado, para que podamos someternos a Dios y seguir sus instrucciones, de manera que su voluntad se manifieste. Ese proceso genera que seamos atraídos a su presencia, y como fruto de experimentarlo a Él, la adoración, la verdadera adoración, la adoración ungida, la adoración en espíritu y verdad, ocurrirá. Al final de nuestro estudio la semana pasada, hablamos de unos límites, y quiero comenzar allí esta lección. Toma tu Biblia y ve conmigo al capítulo 38 del libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 38. Y quiero que el día de hoy logremos enfatizar de manera firme un asunto. Y ese asunto es la importancia del versículo 20. Leamos juntos el capítulo 38 del libro de Éxodo, a partir del versículo 20. Dice: todas las estacas. Y estas eran como clavos grandes, estacas que eran clavadas en la tierra con el propósito de brindar estabilidad al tabernáculo y al atrio del tabernáculo. Ese límite, esa cerca que lo delimitaba. Así que vemos que había límites y había estabilidad. Una de las cosas que debemos aprender de esto es que solo cuando nos sometemos a los límites, las restricciones, las fronteras que Dios establece, solo entonces experimentaremos estabilidad en nuestra vida y tendremos un entendimiento adecuado, una perspectiva correcta, junto al poder y la fuerza para ponerlo en acción y no ser desviados del camino. Vemos espiritualmente en este mundo que el enemigo constantemente quiere movernos del lugar donde Dios quiere que estemos. Es solo cuando, a través de la adoración, estamos en la ubicación correcta, entonces y solo entonces estaremos sobre el fundamento correcto, donde Dios nos tomará, y aquí está la clave, y Él nos sostendrá. Siguiendo con la lectura vemos que todas las estacas del tabernáculo, esa es la estructura interna, y del atrio exterior, todas eran de Nehoshet. Me gustaría aclarar algo porque muchas veces no hablo de la manera más clara, y por lo tanto me gustaría aclarar lo que he dicho en lecciones pasadas sobre la palabra Nehoshet. Agradezco a la persona que me envió un video explicando las diferencias entre el cobre, el bronce y el latón. La escritura en cuanto a este tema no es que esté confundida, sino que no es precisa. Lo que trato de transmitir es que en el Tanaj, en la Biblia hebrea, no sabemos exactamente a lo que se refiere la palabra Nehoshet. No estoy diciendo que el cobre, el latón y el bronce sean lo mismo. Estoy diciendo que hay una palabra hebrea, Nehoshet, y esa palabra hebrea Nehoshet puede referirse al cobre, puede referirse al latón o puede referirse al bronce.
En hebreo moderno, para referirnos al bronce, decimos bronza. Así lo decimos en hebreo, simplemente porque no existe otra palabra hebrea para este material en la Escritura. De la misma manera, usamos otra palabra no hebrea para hablar del latón. Así que, Nehoshet no es un término preciso. Puede referirse en la Biblia tanto al cobre como al bronce o al latón. No lo sabemos. Por lo tanto, simplemente quería compartirles que tiene que ver con uno de estos metales, pero no se puede ser específico. Vayamos ahora al versículo 21. Desde el versículo 21 hasta el final del capítulo, en el versículo 31, o sea, del 21 al 31, nos brindan un detalle del inventario del material y, justamente, del oro, la plata y el nehoshet que se usó, las medidas y los pesos en total. Así que comencemos. Leemos en el verso 21. Y estos son los inventarios. Literalmente es la palabra para un mandato o una orden. No es la misma palabra que se usa para los mandamientos de Dios, sino que tiene que ver con una orden, un encargo, que Dios ha dado, para que sea seguido con algún propósito específico, algún objetivo. Así que dice, estas son las órdenes, algunos lo traducen como las cuentas o el inventario del tabernáculo del testimonio. Y esto es algo que debes resaltar, porque sabemos que existía el arca del testimonio, pero aquí está diciendo que, en un sentido general, el propósito del tabernáculo era testificar de Dios a su pueblo. Él aparecería allí, su presencia vendría, ellos tendrían una experiencia con Él, por lo que era conocido como el tabernáculo del testimonio. Es muy significativo. Antes de esta grabación tuvimos nuestro tiempo de adoración en el libro de Apocalipsis, y vimos que en la Nueva Jerusalén, en ese estado final del reino de Dios, no habrá templo, pero sí se habla de que el tabernáculo de Dios está con nosotros, con los hombres y las mujeres. Por lo tanto, es la revelación de Dios, es lo que la gente buscaba, experimentarlo a Él, en la verdad. Así que, estos son los inventarios, o las cuentas, las órdenes del tabernáculo del testimonio, las cuales fueron ordenadas por Moisés. Era la obra de los levitas. Y en cuanto a los levitas, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, porque los levitas, como sabemos, son una tribu, una de las 12 tribus, y uno de los líderes dentro de la tribu de Leví, una familia específica y separada dentro de esta tribu, fue Aarón, la casa de Aarón. Y fue de esta familia, de la familia de Aarón, que vendrían los sacerdotes. Así que aquí se usa una descripción más amplia. Dice que era la obra de los levitas, lo que incluiría a los sacerdotes. Dice Beyad y Tamar. Beyad significa en mano, y esto probablemente significa bajo la autoridad de Itamar, quien era hijo de Aarón, el sacerdote, y era probablemente el líder de los sacerdotes en ese momento. Y vemos aquí, en cuanto a la obra, que dice, y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Así que de una manera única, Itamar, no Aarón, su padre, sino Itamar, está administrando esto. Ahora, la obra fue hecha, la obra de las ofrendas, con el sumo sacerdote Aarón. Pero por alguna razón específicamente se muestra que su hijo tenía más responsabilidad. Había recibido la tarea de supervisar esta construcción, que fue encomendada por instrucción de Moisés. Pero quien realizó la mayor parte del trabajo fue Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá.
Él hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Esto es bien enfático. Él hizo todo lo que fue ordenado por Moisés de parte del Señor. Verso 23. Y con él menciona a otro individuo, a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Judá está relacionado con la alabanza. Dan está relacionado con el juicio. Por esto algunos han concluido, y esta es una interpretación, que es a través de la alabanza a Dios que podemos llegar al juicio correcto, a las decisiones correctas, que podemos tener la perspectiva de Dios. La adoración es fundamental para poder administrar las decisiones de Dios. Tenemos a dos hombres, Bezaleel, de la tribu de Judá, y también a Joliab, de la tribu de Dan. Y este hombre, Aholiab, era un artesano, era un diseñador, y era capaz de hacer el bordado. Él usó el tejelet, ese azul especial, el púrpura real o argamán, también el carmesí o escarlata, y esta tela, este lino. Verso 24. Ahora vamos a ver que para gran parte de la obra, como hemos mencionado antes sobre el caporet, que es la tapa o la cubierta del arca, se utilizó oro. El arca era de madera de acacia, pero la cubierta era de oro puro. Y la madera de acacia del arca también estaba revestida de oro puro. Dice que todo el oro que fue tomado para la obra, todo ese oro que fue utilizado para la obra, para toda la obra de santidad, o para todo el santuario, aconteció que todo el oro que fue ofrecido, ¿cuánto fue? 29 talentos. Estamos hablando de un total de, debo traducirlo correctamente, 29 talentos con 730 ciclos, según el ciclo oficial del santuario. Así que se usaron 29 talentos, 730 ciclos. Bien, un talento es una gran cantidad. Así que tenemos esta distinción. Lo diré de nuevo. El oro que se ofrendó dice que fueron 29 talentos, 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Verso 25. La plata que fue ordenada para el testimonio, dice aquí, que fueron 100 talentos. Y luego hubo 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Así que se usó una gran cantidad de oro y de plata. ¿Y de dónde provino todo esto? Bueno, sabemos algo. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, los egipcios les entregaron sus riquezas. Algunos señalarán que hubo una transferencia de riqueza, y es cierto, pero el propósito de esta transferencia no era que nosotros fuéramos ricos, sino que fuera utilizada esta riqueza para la adoración. Esto simplemente nos dice que Dios proveerá lo que sea requerido para servirle, adorarle y llevar a cabo sus propósitos. Dios provee eso. No es una transferencia de riqueza para que el pueblo de Dios viva entre lujos y placeres. Esa es una interpretación totalmente errónea de este texto. Miren ahora el verso 26. Tenemos la frase beca. Beca es un término para medio ciclo. Dice beca por cráneo. Y el cráneo representa a un individuo. Así que dice medio ciclo, según el ciclo del santuario, por cada persona que pase por el censo. Esta es la misma palabra para orden o mandato, y es una palabra que se repite continuamente.
Es por esto que el nombre de la porción de la Torá de la que proviene este pasaje se llama Tkudé, porque esta palabra se repite a lo largo del texto. Mira de nuevo. Un beca por cráneo, o medio ciclo por cabeza, en otras palabras, según el ciclo del santuario. Se midió a cada uno de los que pasaron por el censo, que tenían 20 años de edad o más. ¿Y cuántos eran? 603,550. Este era el número de hombres entre los hijos de Israel en ese momento. Y aconteció que se usaron 100 talentos de plata para fundir las bases sagradas. Hemos hablado de ellas frecuentemente, donde los tablones se colocaban. Y esas bases estaban en el suelo para asegurar las columnas que sostenían las cortinas que colgaban en el tabernáculo. Así que aconteció que 100 talentos de plata se utilizaron para fundir las bases sagradas y las bases para el parójet. Aquí se hace una distinción entre dos lugares. Estaban estas bases para el tabernáculo, y dentro del tabernáculo estaba ese velo tan importante. Este velo también estaba sujeto a columnas, y por lo tanto las columnas también tenían bases. Ellas eran, como dice la Escritura, de plata. 100 en total. 100 bases y 100 talentos. Esto nos dice que había un talento de plata utilizado por cada base. Versículo 28. Aquí tenemos 1775. Con eso hizo los ganchos para las columnas, cubrió sus cabezas y su banda y los ciñó. Así que todo esto fue hecho, este número específico, 1775. También leamos el verso 29. Y aquí está el Nehoshet, bien sea bronce, cobre o latón, no lo sabemos. Y la ofrenda de Nehoshet fue de 70 talentos y 2,400 siclos. Versículo 30. Y él hizo con esto las bases para la entrada de la tienda de reunión y también el altar de Nehoshet, este altar hecho de bronce, cobre o latón. Y también esta red de malla que era la rejilla y también era de Nehoshet. Todo lo que pertenecía a ella, todos los utensilios para el Mizbeach. Y aquí estamos hablando específicamente, igual que la semana pasada, de ese altar que se ubicaba fuera del tabernáculo, dentro del atrio, que con frecuencia es llamado el altar de bronce o el altar del holocausto. Así que está siendo específico al decirnos para qué se usó esta plata y para qué se usó cada material. Pasemos al último versículo, el versículo 31. Y las bases para el atrio. Recuerden algo. El tabernáculo era una estructura que era como una carpa o una tienda. También vemos que el tabernáculo estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y qué lo dividía? Aprendimos que era un velo, ese parójet. Así que esa era una estructura. Y alrededor de ella había como una valla. Pero esta valla estaba compuesta por cortinas colgantes. Y aprendimos la semana pasada que el lado sur y el lado norte medían 100 codos de longitud. Y los otros dos lados eran la mitad, 50 codos de longitud. El lado occidental y el lado oriental. Y fue el lado oriental el que se hizo de manera única,
porque tenía 3 secciones. A una se le llamaba hombro y también había un segundo hombro. En medio, lo que conectaba a estos 2 hombros era el masaj, esa pantalla, que era la puerta de entrada. De esto es de lo que estamos hablando aquí cuando leemos. Mira de nuevo. Dice, y las bases para los atrios. El atrio también tenía columnas para colgar las cortinas sobre ellas y poder definir esta división, esta separación entre el atrio y el tabernáculo. Alguien preguntó, ¿y qué hay del atrio para las mujeres y para las naciones? Bueno, esto quedaba aún más afuera. Estamos hablando aquí de la obra del sacerdocio y donde la ejecutaban. Así que la gente común, hombres, mujeres y gentiles, nadie entraba allí, solo sacerdotes y levitas. De eso es de lo que se habla aquí cuando menciona, en el verso 31, y las bases del atrio alrededor, y las bases de la puerta del atrio, es decir, de ese masaj, esa pantalla de la que hablamos hacia el final de la lección de la semana pasada. Y todo, ¿dónde comenzamos hoy? Comenzamos con el versículo 20 hablando de estas estacas. Y dice una vez más, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Esto lo incluye todo, y aprendimos que estaban hechas de nehoshet, que podía ser bronce, cobre o latón. Recuerden que no estamos diciendo que estos 3 sean lo mismo, sino que simplemente no sabemos a qué se refiere claramente la palabra nehoshet, si es bronce, latón o cobre. La próxima semana vamos a estudiar algo y no será la primera vez que lo veamos, porque el libro de Éxodo se repite para enfatizar las vestiduras de los sacerdotes. Hay mucha sabiduría y revelación en estas vestiduras, así que, hasta entonces, que Dios te bendiga. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.